Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma o nuestro canal. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra tercera sesión del curso de diseño, arte, animación e industria. Yo soy Jonathan Domínguez y les doy la más cordial bienvenida también a los presentes. Y bueno, pues ya hemos llegado a nuestra tercera sesión, ya es de alguna manera la parte en la cual ya comenzamos a cerrar la parte de las unidades. Ya vamos en la semana número 6 y bueno, en cierta manera esta semana es un espacio para que revisemos con calma lo que hemos visto durante el curso, preparándonos también para la semana que viene, lo que sería el test número 3. Y que bueno, ya estaríamos en la última unidad, ¿no? Lo que es el tema de los grupos, el liderazgo, el diseño en la industria y que de alguna manera ya nos va dirigiendo como al tema práctico con el cual ustedes van a trabajar en el entregable número 2. En este caso, pues voy a dedicar la sesión a lo que sería el tema del liderazgo y diseño en la industria. Y en esta parte, bien parece un poco la acotación a plantearnos los temas que convergen en el armado de los grupos, el diseño de proyectos y que nos pueden permitir llevar a cabo lo que sería el desarrollo o el aterrizaje de un proyecto en específico, ¿no? Pero para esto, pues bueno, llegamos a este tema que converge un poco con lo que podría ser el coaching, ¿no? Como que de alguna manera tiene que ver a veces con eh, las nociones del convencimiento, de la retórica en el grupo, pero en realidad viene a ser un proceso más humano que tiene que ver desde el punto de vista de la organización social, ¿no? La división del trabajo, ¿no? Esto no solamente implica, ¿no? De manera tácita lo que de algún modo podríamos entender como el simple auge capitalista, el simple liderazgo por sí mismo como una cuestión de ser jefe, etcétera, sino que estaríamos entrando a una cuestión incluso antropológica donde la mayor parte de grupos sociales, comunidades, siempre requieren organizarse y requieren organizarse en vías de desarrollar un objetivo común. En esto muchas veces se desarrolla lo que históricamente han sido los avatares, los líderes, y que de alguna manera está intrínseco en la naturaleza humana, ¿no? De alguna manera el pensamiento cognitivamente trata de obtener el mayor beneficio em, con la menor inversión posible de energía, ¿no? Eso es un tanto biológico el sentido. Y hay veces que uno puede delegar funciones que de alguna manera, pues estas actividades o energía yo las podría canalizar de alguna manera, ¿no? A veces, paradójicamente, si bien somos seres racionales, muchas veces la mayor parte de trabajo eh, desafortunadamente se plantean, ¿no? O buscan la mecanicidad de los mismos para que nosotros nos enfoquemos en otro tipo de crecimiento. Y en esa parte delegamos las funciones. Y en algún momento las personas que se sienten contrariadas precisamente en ceder este poder, de algún modo lo van a buscar, ¿no? O sea, a veces van a tener conflictos con la autoridad, etcétera, pero al final es un modo de organización. De hecho, a muchos de nosotros nos ha tocado
en la vida, hacer equipo, ¿no? Hacer un trabajo en equipo y tenemos que a veces buscar quién es el jefe, ¿no? El representante y cuando va a exponer a alguien, pues bueno, es el que presenta, etcétera, y pues bueno, de alguna manera, hay gente que luego puede estar o no de acuerdo, ¿no? O luego en los equipos luego sucede, ¿no? De que el, bueno, el compañero no hizo nada o si lo hizo todo, etcétera, ¿no? Muchas veces eso llega a ser un problema de organización social, es un tanto básico de comunicación organizacional en la estructura empática que tienen los individuos. Para esto, cuando nosotros los sometemos precisamente a problemas de trabajo, a problemas en donde ya hay una función común, en donde pues al final estamos trabajando para ganarnos la vida, pero también estamos ofreciendo un producto, desarrollando una marca o permitiendo el auge del intercambio de mercancías, pues en este caso, pues vamos a estar vinculados sobre todo con la perspectiva práctica de cómo organizamos el liderazgo hacia alguien, ¿no? Entonces, ya teniendo claro esta parte, ¿no? Pues, uno está tratando de encontrar la mecanicidad de ese equipo, por, eh, de hecho, muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, usando ahora las plataformas que nos ofrecen la mal llamada inteligencia artificial o este, lo, ¿cómo se llama? El procesamiento generativo, ¿no? De la computación, establecemos mejorar el rendimiento de otras actividades en beneficio nuestro, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, ha sido un poco la paradoja también de la revolución industrial, donde pues, de algún modo eh, se hacen más cosas en menos tiempo, lo que veíamos al principio con la parte de la industria cultural, pero si lo planteamos ahora en términos de liderazgo, pues bueno, al final siempre va a tener una convocatoria humana, ¿no? El hecho de que siempre que existan individuos y sujetos sociales alrededor del trabajo, se va a requerir tratar de encaminar nuestras actividades a través del proceso básico de la comunicación. Y en esta parte, incluso nosotros cuando tomamos un curso, pues bueno, siempre hay alguien que expone y otra persona que escucha. Es un proceso muy, muy retórico, ¿no? Lo que se busca es una retórica dialéctica donde pues las dos partes estén en conjunto informadas precisamente de lo que se está realizando en función de los objetivos, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, de una empresa, ¿no? De la misión, la visión, y en tanto que el proyecto esté, ¿no? En este caso, pues muchas veces hay siempre esta parte histórica, ¿no? De los líderes empresariales, ¿no? Y que, bueno, ahora pues se han vuelto hasta personajes controvertidos, ¿no? Steve Jobs pues, fue en algún momento una figura de liderazgo, ¿no? En lo que era Apple, por ejemplo. Actualmente, por ejemplo, estamos con el liderazgo social, político y empresarial de Elon Musk, ¿no? Que sostiene precisamente esta dimensión, ¿no? De ejercicio de poder, ¿no? En algún momento sí convocó a un cierto liderazgo, de hecho, por eso tiene esta situación política en algún momento dada, ¿no? Que ahora puede estar tan controversial, pero de alguna manera se ha ejercido precisamente ese camino, ¿no? Eh, Hay otros líderes, ¿no? Bueno, pues también Bill Gates, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde también los establecemos, ¿no? En términos comunicacionales como los famosos líderes de opinión, ¿no? Donde de alguna manera también van convocando a la sociedad. Pero pensemos lo más internamente, ¿no? En nuestro desarrollo de trabajo y laboral, que les decía, ¿no? Al inicio que a veces esto se confunde mucho con el proceso de coaching, ¿no? Que ahora cualquiera te vende este tipo de cursos, ¿no? Digo, uno abre Facebook y le aparecen miles de ofertas de cursos
inimaginables, ¿no? Desde cuestiones prácticas, ¿no? De cómo escribir un prompt, ¿no? En inteligencia artificial hasta eh, cómo tener seguridad en los negocios o dónde invertir, etcétera, y de todo, bueno, hasta cuestiones de Reiki y cosas esotéricas, pero muchas convergen precisamente en que, bueno, el que está anunciando el producto debe de imponer una especie de liderazgo, ¿no? El arte del convencimiento, es muy retórico. Eh, del mismo modo, pues esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el jefe y el líder, ¿no? Por ejemplo, una empresa, ¿no? El líder es el que guía, que todos lo acompañan. Hay muchos memes, ¿no? De la persona que está con el equipo, etcétera. Y que en esta parte partimos de que todos somos diferentes, ¿no? Estos son los elementos que a veces se plantean muchas veces en las reflexiones sociales, ¿no? Por ejemplo, de la representación social, la identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de política, pues, por ejemplo, un representante del pueblo, pues no tiene las cualidades, ¿no? Que tiene el conjunto de la masa o de la colectividad, porque es un representante simbólico, ¿no? Eh, en esta parte imperando sobre todo la parte de una especie de artificialidad imaginable, ¿no? De igualdad en términos de darle un sentido arbitrario, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos con una empresa es un proceso simbólico, ¿no? De me gusta la marca, estoy convencido, tanto para el cliente como para el trabajador, ¿no? Cuando dicen literalmente, ¿no? Se pone la camiseta, ¿no? Y dices, vas portando la marca, pues es una identidad simbólica, del mismo modo que hay una identidad simbólica con los procesos de Estado-Nación, con alguna especie de ideología, religión, no sé, por ejemplo, hay muchos youtubers que generan seguidores, que muchos seguidores, más allá del entretenimiento, eh, se vuelven seguidores, ¿no? Aquí, pues bueno, eh, tiene que ver mucho también la parte de la psicología de las masas, por ejemplo, Moscovici, ¿no? O sea, de hecho, el sujeto cede una parte de sí mismo porque confía en el otro, ¿no? Muchas veces ese es el proceso incluso religioso, ¿no? Donde se inserta tanto en un modo de creer que integra, ¿no? En el caso de una empresa, pues bueno, viene esta parte de la identidad corporativa, ¿no? Partimos necesariamente que cada uno de los individuos que se integran en un proceso de trabajo tienen características diferentes, tienen identidades sociales diferentes, pero en ese momento hay un punto en común, ¿no? Como en algún momento señalaba José Ortega y Gasset, el punto básico de la comunicación siempre es poner un elemento en común que, que integre, ¿no? De hecho, esa es la parte donde socialmente se vuelve funcional cualquier tipo de relación, sea laboral, amistosa, amorosa, siempre debe de partir de un elemento común. Y es ahí donde muchas veces, aunque no queramos, a veces la costumbre o el hábito es lo que nos permite integrarnos en nuestras diferencias. Y de alguna manera, a veces, como dicen, bueno, la costumbre mata al amor, pues es esa funcionalidad, ¿no? Hay veces que igual si ustedes han trabajado en algún momento, a veces de entrada, a veces pueden llevarse bien o llevarse mal con el compañero de al lado, pero por estar en el mismo barco, pues tienen que integrarse, ¿no? Del mismo modo, también cada uno de nosotros tiene un antecedente diferente, ¿no? No solamente la parte social y cultural, sino también la parte académica, intelectual, donde de alguna manera cada uno de nosotros puede tener una especialidad, ¿no? De, de cierta manera, viendo su experiencia, bueno, su experiencia laboral o su experiencia de carrera, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos muchos diseñadores, pero bien pueden ustedes encontrarse en un oficio que encuentren un abogado, un administrador,
un comunicólogo, un contador, etcétera, tienen una perspectiva específica de cómo realizar un trabajo en la medida de que el objetivo se los plantee, ¿no? Cada quien va a ofrecer su punto de vista, su perspectiva, incluso dentro de nuestra misma área. Hay veces que nosotros no miramos del mismo modo las cosas y en esa parte nosotros nos integramos desde un punto de vista, ¿no? Ya sea el particular, social, cultural, y adaptamos lo que conocemos en función de una creatividad específica. Mientras que cada otro individuo, pues bueno, además de su carrera, pues va a tener un punto de vista social y cultural. En ese camino, pues bueno, se integra la multidisciplinariedad y con un capital social diverso, un capital cultural variable, ¿no? Que cada uno tiene en su modo de comprender la vida y el mundo. Entonces, lo que se busca precisamente en esta reflexión que ustedes están revisando en los materiales es integrar precisamente esta diferencia, ¿no? En donde nosotros partimos desde lo que sabemos a la parte interdisciplinaria, donde cada uno de nosotros eh, integra el conocimiento del otro, ¿no? Eh, yo, bueno, en mi vida, pues he tenido la fortuna de tener grandes amigos, ¿no? Donde cada vez que a veces nos reunimos tenemos carreras diferentes y cada quien, por ejemplo, platica, ¿no? De su área, ¿no? De trabajo, del derecho, de la administración, de la medicina, etcétera, y uno va aprendiendo del otro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando uno establece un objetivo común de trabajo y de repente una persona dice, bueno, pues yo opino desde este punto de vista, y el otro entonces va absorbiendo, va aprendiendo dentro de la marcha cómo el otro piensa, y no solamente cómo el otro piensa, sino cómo ese modo de pensar particular de la otra persona converge en un modo de pensamiento de determinado grupo o nicho de oficio, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, se integra esta interdisciplinariedad. En términos académicos, bueno, estos temas a veces ya se plantean mucho, sobre todo en la academia, precisamente porque cuando se desarrolla un plan de estudios, pues bueno, el conocimiento que un estudiante o un egresado de una carrera debe tener obedece sí a principios básicos de una disciplina, pero esta disciplina en el mundo real, o sea, en la práctica, los fenómenos que debe de resolver no se centran como en cajitas, ¿no? Sino que son fenómenos complejos que necesitan ópticas diversas. Entonces, si bien yo puedo ser egresado de diseño, eh, puedo verlo desde un punto de vista, pero debo de entender empáticamente que otras personas lo van a ver de otra manera, ¿no? Entonces, desde esta visión, ¿no? La interdisciplinariedad nos recupera toda esta reflexión, incluso romántica, de la ciencia o del conocimiento, incluso renacentista, donde no es que uno sea todólogo, quiera entenderlo todo, sino que debe de entender de que partimos desde un lugar para resolver algo, pero este fenómeno puede tener muchas aristas en la óptica, ¿no? Y eso funciona muchas veces en la operatividad laboral cuando cada uno de nosotros tiene un punto de vista determinado y si bien podemos tener conocimientos en común, la operatividad y el desarrollo de soluciones puede obedecer a las perspectivas de cada área y lo que se busca no es que cada área pues domine, sino que entre todas, pues bueno, tratemos precisamente de integrarlo, ¿no? Pero en este nivel pues simplemente estamos integrando el conocimiento común y que no es tan definida, ¿no? Toda esta parte de, de que el fenómeno que estamos realizando se debe ver desde una simple óptica, ¿no? Llegamos al último nivel que es la transdisciplina, donde precisamente llegamos a este punto romántico de la ciencia, ¿no? Que planteaba hace un momento, donde llegamos a no solamente obedecer a lo que corresponde a un área, ¿no? Sino que estamos trascendiendo precisamente nuestra área y generando conocimiento nuevo. Es como la reflexión precisamente de lo que dominaría en un estudio de doctorado, ¿no? Cuando uno, bueno, dentro de la tradición europea, bueno, uno
obtiene una profesión y luego salta a un posgrado, eventualmente esto se llamaba el doctorado, ¿no? Como pues, ver más allá de el simple dominio, ¿no? De tu conocimiento, pues simplemente integras, ¿no? Puntos nodales, ¿no? En donde converge la matemática con la física, con la química, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos replanteando precisamente la carrera, ¿no? Laboral. Hay muchas empresas que a veces buscan ya no un profesionista, sino están tratando, ¿no? De encontrar a alguien que lo formen desde joven, ¿no? Para que haga carrera en la empresa y que la empresa genere un modo de trabajo, ¿no? Es un poco como esta Nicholas Carr, creo que le llamaba, bueno, eh, la iglesia de Google, ¿no? O sea, realmente la forma de trabajar de estas empresas es precisamente desarrollar una forma de pensamiento, ¿no? Incluir precisamente este dominio incluso de filosofías, ¿no? De formas de vida, que muchas veces en la cultura laboral, pues obviamente hasta tienen como casi su línea patentada, ¿no? Filosofía de tal empresa, filosofía de tal, ¿no? Y eso es lo que integra precisamente los grupos transdisciplinarios, que rompen estas barreras de su área de origen y generan un pensamiento basado en la resolución del problema que se les presenta, pero van encaminando como si fueran una especie de logia, ¿no? Específica, ¿no? Esta transdisciplinariedad también está muy ubicada también en los desarrollos académicos actuales, precisamente por este auge de lo que son las ciencias de la complejidad, mirar desde muchas aristas un problema y hay veces en que hay áreas liminales, ¿no? Entre disciplinas, donde pues, uno debe de conocer varios métodos, ¿no? Antes, pues sí, un encaminado como en desarrollar el trabajo, cumplir y cobrar, ¿no? Pues estaba enfocado, ¿no? Como la profesionalización de una sociedad. Pero cuando se llega precisamente a estos límites, pues es precisamente establecer modos de pensamiento, ¿no? Y aquí es donde entra mucho, pues una filosofía pragmática, ¿no? En el desarrollo empresarial, porque, por ejemplo, eh, no sé, toda la literatura que puedo encontrar, incluso hasta de superación personal, pues bueno, al final aboga una línea clásica, ¿no? De la filosofía pragmática norteamericana, que era el generar una idea, ¿no? Y una idea va a lograr que esto se establezca, ¿no? Hacia toda la sociedad y que de algún modo esto establezca, ¿no? Un modo de pensamiento incluso en una empresa. Esto es parte de la identidad corporativa donde precisamente ya no es que uno se ponga la camiseta a fuerzas, ¿no? Sino que uno entiende la lógica de cómo se trabaja. Y esto es encontrarle el sentido a muchos procesos sociales, incluso del Estado y burocráticos, ¿no? Eso se puede aplicar en la política, ¿no? Eh, no es que uno pierda su identidad, es que uno sabe cómo integrarse socialmente en esta cultura laboral. O sea, uno encontrando esta lógica, pues bueno, por ejemplo, quieres desarrollar tu empresa, buscas apoyos de fondo perdido, apoyos a pequeñas y medianas empresas. A veces es mucho papeleo, o por ejemplo, quieres ser una ONG, una pyme, una asociación civil. Hay estructuras que te lo permiten, ¿no? Ya después lo que hagas ahí es precisamente si tú tienes mucha claridad, precisamente en cuál es la forma de trabajo que quieres integrar, ¿no? Entonces, desde esto, desde lleno, pues se puede ver desde la perspectiva que se desarrolla una misión y una visión en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que muchas veces se le aplaude precisamente a una organización cuando ya llega al acta constitutiva y ya tiene muy clara su forma de trabajo, el organigrama y se queda constituido, los miembros, bla, 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 ¿no? Entonces, llegar a ese punto precisamente es tener esta claridad en la cual nosotros tenemos que, deseamos llegar, ¿no? Y bueno, entra muy
de lleno, ¿no? Esta visión del design thinking, ¿no? Que es el pensamiento, ¿no? Del diseño, ¿no? Que es esta metáfora visual de ver los problemas, ¿no? Estructurados de alguna manera, cómo se plantea el desarrollo de la solución, ¿no? Porque entonces enfocar el problema, delimitarlo y clarificarlo, pues va a hacer que yo pueda integrar precisamente mi forma de trabajo, mi capital humano, y que yo pueda de alguna forma estructurar un proceso de la solución del problema, ¿no? Muchas veces no se va a veces a cumplir al 100 todas las expectativas que yo tengo, pero sí se va a cubrir, ¿no? La mayoría en términos de la funcionalidad, la resolución. Y siempre va a haber un proceso de ensayo y error en donde cada uno de nosotros va a plantearse, bueno, ¿qué funcionó en la solución? ¿Qué no funcionó? Y es un eterno aprendizaje, ¿no? Es un proceso científico plantearlo dentro de esta manera, ¿no? Entonces, en este sentido, ya encaminados precisamente en estas definiciones, cuando ustedes hagan su entregable número 2, ustedes van a plantear, ¿no? El desarrollo de una marca, bueno, o ya sea esta existente o no, es precisamente aterrizar todos estos elementos donde se integra precisamente qué características convergen, ¿no? Con la identidad corporativa, precisamente vinculando en un logotipo, imagotipo, isólogo, o la estructura precisamente de una estrategia de campaña, ¿no? Para plantear algo, ¿no? En todo esto. Entonces, desde este punto de vista, pues la idea es que ustedes puedan ir aterrizando todo este conocimiento en funciones prácticas, ¿no? Bueno, veo que, bueno, ya no están, hay problemas de conexión y pues bueno, con los compañeros. Pero bueno, de todas maneras, si ustedes quieren hacer un comentario, ¿no? En la misma plataforma o bueno, también donde estoy poniendo también el video, pues pueden hacerlo, también para plantear ahí alguna pregunta, comentario, ¿no? Es un poco corto el tiempo que tenemos, pero bueno, esto nos funciona como para plantear el eje a donde vamos, ¿no? Ya estamos pues en nuestra sexta semana, ya vamos más de la mitad de nuestro curso y pues la idea es que, bueno, estas 4 semanas que nos faltan, pues ustedes puedan ir aterrizando precisamente todos estos conceptos en función de lo que sería el desarrollo de un proyecto o incluso a miras más adelante cuando ustedes quieran desarrollar una empresa propia, ¿no? Un proyecto con sus compañeros, que tengan claridad precisamente en esta manera organizacional de plantear, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, ya dado que pues bueno, no hay preguntas aquí en vivo, pues bueno, les agradezco su atención. Seguimos en contacto, no, no duden en preguntarme en la plataforma si tienen alguna duda o comentario. Saben que cuentan con un servidor. Les agradezco mucho y pues muchas gracias por su atención. Gracias y hasta luego.